Hagamos un experimento mental. Imaginen una sociedad con la tecnología de hoy en día. Ahora supongamos que el progreso tecnológico en esta sociedad está congelado. Es decir, no se crean computadoras más potentes, autos más rápidos, cohetes o telescopios más avanzados. Es una sociedad tecnológicamente estancada. Ahora, vamos a suponer que esta sociedad empieza a acumular capital, de tal forma que sobre el tiempo, más gente tiene más recursos y acceso a los bienes y servicios que el mercado puede ofrecer. Cada día más personas pueden acceder a comprar su auto, sus computadoras, pagar para irse de vacaciones, etc. Si permitimos que la gente acumule capital indefinidamente, y luego comparamos esto con el inicio del experimento, veremos que la sociedad imaginaria al principio era más pobre y hoy es más rica. Sin embargo, tecnológicamente son lo mismo. Hoy en día en la vida real muchas sociedades son tecnológicamente más avanzadas, pero también son más pobres. Por ejemplo, la sociedad argentina, las computadoras, software, electrodomésticos, etc. que los argentinos poseen hoy en día son mucho más avanzados de lo que poseían en el inicio de los años 2010. Sin embargo, en el inicio de la década del 2010, los argentinos eran más ricos, teniendo menos desempleo, menos indigencia, más acceso a la vivienda y más crecimiento en general. Queda claro que el progreso tecnológico es muy importante, pero esto no es más que la cara de una moneda. La otra cara, por supuesto, es la acumulación de capital. Para tener un entendimiento más profundo del capital y el progreso tecnológico, debemos analizar la teoría del capital, descubierta en los 1800 por Eugen von Bauer, y posteriormente refinada y analizada por Friedrich Hayek. Esta teoría nos muestra de forma simple e intuitiva el proceso por el cual podemos tener las maravillas tecnológicas que disfrutamos hoy en día, desde nuestra ropa, transporte, telecomunicaciones hasta la comida en nuestra mesa. Primera parte, principios de la teoría del capital. Esta es la historia de Robinson Crusoe, quien mientras navegaba en los mares sufrió la furia de una repentina tormenta que destruyó su barco. Afortunadamente Robinson pudo escapar y nadar hasta una isla desierta. Y acá es donde la historia que refleja las bases de la creación de la riqueza empieza. Pero antes, una advertencia. Obviamente no decimos que una persona aislada en una isla desierta sea una descripción precisa de una economía moderna. Más bien, decimos que antes de poder analizar una economía compuesta de miles de millones de personas que interactúan entre sí, debemos comenzar con una sola persona y asegurarnos de entender qué es lo que hace funcionar todo esto. Muy bien, continuemos. Robinson crea productos en su imaginación. Solo, en su isla tropical, Robinson rápidamente se da cuenta que no le gusta cómo se están desarrollando las cosas. Su estómago comienza a rugir, su garganta está seca y le pica, y no ve ningún refugio natural de las tormentas que ocasionalmente azotan la isla. En lugar de resignarse a su destino, Robinson decide actuar para alterar el desarrollo de la historia. Antes de que pueda tomar una decisión sensata sobre cómo proceder, Robinson primero necesita ver con qué tiene que trabajar. Sube a la cima de una colina y examina la isla. Él observa que hay muchos cocos en los árboles, así como algunos pequeños arroyos de agua en la distancia. También hay varias rocas de diferentes tamaños. La mente de Robinson comienza a dar vueltas mientras decide qué hacer primero. Probablemente te diste cuenta que los elementos particulares mencionados son relevantes para la situación de Robinson. En la jerga económica, Robinson hizo un inventario de los bienes a su disposición. Es decir, hizo una lista imaginaria de los artículos disponibles para su uso, artículos los cuales muestran escasez. Esta es una palabra clave, escasez. Después de todo, Robinson podría haber dicho: esta isla está sujeta a la atracción gravitatoria de la Tierra, lo que significa que no me iré a la deriva al espacio exterior y moriré congelado. También hay un suministro abundante de oxígeno, lo que significa que no me moriré asfixiado. Y la presencia de una atmósfera es muy buena para transmitir ondas de sonido, para que pueda escuchar una tormenta que se aproxima. Estos atributos de la isla son extremadamente útiles para Robinson y contribuyen al logro de sus objetivos. Pero Robinson no se centraría en ellos al formular sus planes, porque no son escasos. Él no necesita economizar el oxígeno, la gravedad, el aire, etc., porque son condiciones generales de fondo. Pero sí que necesita administrar los cocos, las rocas, las enredaderas y cualquier otro elemento de interés que sea escaso. En simples palabras, se puede hacer cálculo económico sobre aquello que sea escaso. Hasta que Robinson encuentre otra fuente de alimento, como el pescado después de construir una red de pesca. Él debe asegurarse de no comerse los cocos demasiado rápido. Tampoco quemaría un montón de cocos y madera solo por diversión. Si decide usar la madera para hacer un refugio, Robinson no puede usar la misma madera de manera simultánea cuando enciende un fuego. E incluso si el suministro de enredaderas es sumamente elevado, aún así Robinson debe ser cuidadoso al cortarlas para hacer una red de pesca, porque le lleva tiempo adentrarse en la jungla y conseguir más enredaderas. Tiempo el cual debe seguir administrando bien para seguir acumulando cocos, madera y rocas para otras necesidades. Lo que entendemos de estos ejemplos es que Robinson necesita pensar en las consecuencias de sus acciones, siempre que sus planes involucren rocas, enredaderas, cocos, etc. Debido a que estos elementos son escasos, Robinson podría estar en serios problemas si los administra mal, porque esto afectaría su capacidad de satisfacer metas en el futuro. Los artículos que pueden ayudar a una persona a lograr sus metas se denominan bienes. Es importante darse cuenta que un objeto se convierte en un bien cuando una persona lo incorpora en sus planes.
Un coco en una isla tropical no es un bien por sus características físicas en sí, sino porque puede servir para aliviar el hambre. Robinson preferiría no tener hambre, y por eso él valora los cocos. Si Robinson ignorase el hecho de que los cocos son comestibles, entonces no los consideraría bienes, a menos que él les encuentre otra utilidad. Para entender bien esto, ciertas plantas en la isla pueden tener propiedades medicinales, pero si Robinson no lo sabe, entonces esas plantas no alcanzarán el estatus de bienes económicos. Bienes de consumo versus bienes de producción. Ahora que entendemos qué son los bienes en general, podemos comenzar a hacer algunas distinciones. Por un lado, Robinson reconoce que hay elementos que le pueden ayudar a conseguir sus objetivos de forma directa. Por ejemplo, el agua corriendo del arroyo puede saciar directamente su sed, y los cocos pueden satisfacer directamente su hambre. Los economistas llaman a los bienes que satisfacen necesidades de forma directa, bienes de consumo. Por otro lado, hay artículos que son útiles y que le permiten a Robinson lograr más de sus objetivos, por lo tanto son bienes, pero no son directamente útiles para él. Solo son indirectamente útiles porque ayudan a obtener más bienes de consumo. Por ejemplo, un palo largo en sí mismo no hace nada para satisfacer las necesidades de Robinson, y si fuera el único objeto en la isla, él no lo consideraría un bien en lo absoluto. Pero debido a que hay cocos colgando de los árboles, algunos de los cuales están fuera del alcance de Robinson, de repente el palo adquiere valor indirectamente. Robinson ahora considera que el palo es un bien, más allá de que no sacie directamente el hambre, porque indirectamente lo ayuda a lograr su objetivo de tirar cocos del árbol, lo cual incrementa su productividad con menos esfuerzo. Los economistas llaman a elementos como este palo, bienes de producción o bienes de capital. Entonces, para simplificar, tenemos bienes de consumo, como los cocos o el agua recolectada, que satisfacen las necesidades directas de Robinson. Y tenemos bienes de producción o bienes de capital, que se usan para producir o refinar bienes de consumo. Al igual que los bienes en general, la distinción entre bienes de consumo y bienes de producción está en la mente del individuo que actúa. Por ejemplo, si un gigante llega a la isla de Robinson y este gigante no puede rascar su espalda porque sus brazos no llegan, podría considerar al palo que Robinson usa para recolectar cocos como un gran dispositivo para rascarse en ese lugar que es difícil de llegar. Para el gigante, el mismo palo físico sería un bien de consumo, mientras que para Robinson sería un bien de capital. Tierra, trabajo y bienes de capital. Incluso dentro de la categoría de bienes de producción, podemos hacer más distinciones. Los bienes de producción que son obsequios directos de la naturaleza suelen denominarse tierra o recursos naturales. Estos incluyen elementos algo permanentes, como un arroyo que fluye o un árbol que producirá un flujo de cocos indefinidamente. Pero también se incluyen recursos que son agotables o escasos, como un pequeño depósito de metales para minar que se puede utilizar para fabricar maquinaria. Volviendo a la isla, el bien productor individual más importante y versátil es el propio trabajo de Robinson, que es el flujo de servicios productivos que él realiza con su propio cuerpo. En términos de la lógica de los principios económicos, tendría sentido agrupar la mano de obra junto con otros recursos naturales que proporcionan un flujo indefinido de servicios con un mantenimiento adecuado. Sin embargo, históricamente los economistas han otorgado un trato especial al trabajo, porque el trabajo es el único factor de producción que posee cada individuo, y también porque el trabajo es el único bien de producción que se requiere para cada proceso de producción. Cuando Robinson dedica sus esfuerzos físicos a realizar de forma directa o indirecta sus objetivos, se está dedicando al trabajo. Por otro lado, si él logra satisfacer de forma directa sus objetivos a través del control de su cuerpo, manos, cerebro, etc., los economistas llaman a esto ocio. Por ejemplo, si Robinson utiliza sus cuerdas vocales para cantar o su cuerpo para bailar y entretenerse, está utilizando los atributos de su cuerpo para satisfacer su demanda por entretenimiento. Esto es ocio. Robinson debe administrar su poder corporal, energía y tiempo entre actividades laborales y actividades de ocio, con el fin de satisfacer las metas que él considere más importantes. Los bienes de capital son aquellos factores de producción que fueron creados. Todo bien de capital se produce a partir de la combinación de recursos naturales y mano de obra. La mayoría de los bienes de capital también se produce con la ayuda de bienes de capital preexistentes. Para Robinson en su isla, ejemplos de bienes de capital serían una red de pesca que construye con enredaderas y su trabajo, o un refugio que crea con rocas, ramas, barros, hojas y su trabajo. Segunda parte: renta, ahorro e inversión. Ahora sabemos que Robinson puede separar todo en varios tipos de objetos escasos, en las categorías de recursos naturales, trabajo, bienes de capital y bienes de consumo.
Conectar todo esto con el flujo del tiempo es clave para que Robinson entienda cómo sus acciones ahora pueden afectar su felicidad en el futuro. Específicamente, Robinson puede optar por ahorrar hoy para luego invertir y aumentar sus ingresos futuros. El ingreso no es más que el nuevo flujo de bienes o servicios de consumo que un individuo tiene el potencial de adquirir durante un periodo de tiempo. El ahorro ocurre cuando alguien consume menos de sus ingresos, es vivir por debajo de los medios propios. Y la inversión ocurre cuando los ahorros se utilizan para crear más bienes en lugar del consumo inmediato. Todo esto es más fácil de explicar con un ejemplo numérico. Objetivamente, los siguientes números se eligieron por simplicidad y solo sirven para hacer que la explicación refleje los desafíos que Robinson debe enfrentar. Supongamos que con sus propias manos, Robinson puede encontrar un árbol apropiado para escalar y derribar un coco por hora. Si él dedica 10 horas diarias al trabajo, dejando el resto para el ocio, lo cual incluye el dormir, eso significa que su mano de obra en bruto puede extraer 10 cocos por día de los recursos naturales disponibles en la isla. Afortunadamente, comer 10 cocos por día proporciona el suficiente alimento para mantener a Robinson en una salud decente. Pero trabajar 10 horas al día, sin fines de semana, no es un estilo de vida ideal. Además del agotador horario, Robinson sabe que si alguna vez se enferma o se lesiona, podría morir fácilmente debido a la vulnerabilidad de su existencia precaria, la cual depende de constantemente trabajar para subsistir. Sin embargo, Robinson es un hombre disciplinado e ingenioso, y se da cuenta de que la capacidad de ahorrar e invertir puede mejorar mucho su nivel de vida. Poco después de evaluar su situación en la isla, Robinson comienza a ahorrar el 20% de sus ingresos todos los días. En otras palabras, Robinson continúa trabajando 10 horas por día tras día, recolectando, o sea, ganando 10 cocos por día. Pero él solo come, o sea, consume 8 cocos cada día y se guarda o ahorra 2 cocos de los ingresos de cada día. Después de vivir por debajo de sus ingresos de esta manera durante 25 días, Robinson ha acumulado una reserva de 50 cocos. A partir de ese momento, él decide que es momento de volver a comer 10 cocos por día. Consume su cheque de pago o sueldo de 10 cocos por completo todos los días, por así decirlo. La razón principal por la que Robinson dejó de acumular cocos adicionales es que descubrió que su sabor comienza a ser peor luego de 5 días después de ser recolectados del árbol. Por lo tanto, Robinson ha creado una rutina muy cómoda e ingeniosa. Todos los días recoge un lote fresco de 10 cocos y los agrega a un lado de su reserva. Durante el día, come los 10 cocos más viejos del otro lado de la reserva. Con esta rotación, Robinson aún disfruta de 10 cocos completos que todavía saben bastante bien por día, pero también tiene un fondo de ahorro de 50 cocos que puede usar en casos de emergencia. Por ejemplo, si Robinson contrae una enfermedad que lo incapacita para trabajar, tiene suficientes cocos ahorrados para comer durante 10 días con media ración. Debido a su voluntad de trabajo duro y de ahorrar los frutos de su esfuerzo, Robinson ha mejorado mucho su posición material en comparación a su situación original. En lugar de vivir al borde de la muerte, él ahora tiene una reserva de 10 días. Esto incrementa significativamente sus chances de sobrevivir. El simple acto de ahorrar y acumular bienes de consumo es muy útil, pero Robinson se da cuenta de que puede hacerlo mucho mejor. Después de inspeccionar los materiales a su disposición, Robinson se propone invertir sus ahorros en una empresa a largo plazo, que espera que aumente permanentemente su flujo futuro de ingresos o cocos diarios. Confiado de su reserva de 50 cocos, Robinson decide tomarse 2 días libres y dejar de trepar árboles para derribar nuevos cocos para la reserva. Pero nuestro héroe no hizo esto para tomarse unas vacaciones que tanto necesita. Por el contrario, Robinson pasa 10 horas del primer día vagando por la isla recogiendo ramas de largo y grosor adecuados. El proceso es lento porque cuando Robinson ve un buen candidato de rama, necesita usar una piedra afilada para cortarla. Así puede arrancarla del árbol con seguridad sin arruinarla. Durante este día, Robinson come 10 cocos, reduciendo su reserva a 40. Aunque ha trabajado todo el día, no tiene cocos nuevos para acumular en sus reservas. En cambio, solo tiene una colección de ramas fuertes y largas que ha modificado. Durante el segundo día, Robinson pasa otras 5 horas usando rocas afiladas para preparar aún más las ramas. Luego pasa 2 horas cortando enredaderas y llevándolas de regreso al campamento. Finalmente, en las 3 horas restantes de la segunda jornada laboral, Robinson coloca las ramas en el suelo, de punta a punta, pero con un alto grado de precisión. Luego, usa las enredaderas para atar bien las ramas entre sí. Al final del segundo día, la reserva de Robinson se ha reducido a 30 cocos. Pero además de esta reserva decreciente de ahorros, él ahora tiene un nuevo bien de capital, un poste largo y resistente. Al día siguiente, Robinson saca su bien de capital para estrenarlo, y descubre con gran satisfacción que en una sola hora, su fuerza de trabajo, ayudada por el nuevo bien de capital, puede rendir 5 cocos, lo cual es 5 veces más que antes. Esta es una gran ayuda para su productividad, y gracias a eso él ahora decide que ha estado trabajando demasiado. En lugar de trabajar 10 horas al día recolectando alimentos, Robinson ahora solo pasa 4 horas al día trabajando para comer. Esto genera un flujo diario de 20 cocos por día, el doble de lo que estaba ganando con sus propias manos.
Robinson, que desea reponer su reserva de cocos al máximo de tal forma que aún pueda tener para comer en casos de emergencia, ahorra algunas de sus nuevas ganancias durante algunas semanas hasta que su reserva haya aumentado a 100 cocos. Una vez más, tiene 5 días de raciones completas, excepto que ahora una ración completa significa 20 cocos por día. Esto lógicamente tiene un impacto positivo en su nutrición y estado de ánimo. En el nuevo equilibrio, Robinson ahora dedica 4 horas al día para derribar 20 cocos nuevos, que agrega a la reserva. Durante ese mismo día, se come los 20 cocos más viejos, más maduros, de la reserva. Las cosas obviamente están mejorando para el señor Robinson Crusoe. Antes tenía que dedicar 10 horas de trabajo bastante intensivo, es difícil trepar los árboles todo el día. Y a cambio de todo ese trabajo, Robinson solo disfrutaba de 10 cocos al día. Pero después de la sabia inversión en la construcción de un bien de capital, nuestro héroe ahora descubre que solo necesita pasar 4 horas al día derribando cocos con el poste de madera. Una tarea mucho más fácil que subirse a un árbol y agarrarlos con sus propias manos. También puede disfrutar el doble de cocos por día que antes, lo cual es casi el límite de cuántos cocos querría comer. Hay un detalle más importante. Si Robinson quiere mantener permanentemente su nuevo y más alto nivel de vida, no puede disfrutar de 20 horas de ocio al día. No, además de dedicar 4 horas diarias a trabajar en la recolección de cocos nuevos, Robinson también debe dedicar parte de su escaso tiempo al mantenimiento de su poste de madera. Por ejemplo, supongamos que después de usar el poste durante una semana completa, las ramas que lo componen se sueltan de sus nodos apretados y cada extremo del poste está bastante maltratado. Lo que esto significa es que después del 7º día de usar su nuevo bien de capital, Robinson deberá dedicar algún tiempo a reemplazar las ramas de los extremos, así como volver a atar el poste con enredaderas nuevas. Ahora bien, si Robinson solo trabaja al mínimo de 4 horas por día recogiendo cocos, solo puede salirse con la suya y ser un holgazán durante 7 días. En la mañana del 8º día, Robinson se encontraría con un poste de madera inservible y tendría que pasar unas 7 horas de ese día trabajando para recolectar nuevas enredaderas, ramas modificadas y reensamblar el nuevo poste. Además de trabajar tantas horas, Robinson tendría que hacer uso de su reserva de cocos, ya que no podría recolectar cocos nuevos ese día, lo cual lo haría más pobre en términos de cocos y más vulnerable a situaciones de emergencia. En lugar de permitir ser víctima de este escenario volátil, nuestro héroe decide tener 7 días de trabajo ligero con muchos cocos, y no un 8º día de trabajo intenso sin cocos. Robinson puede suavizar el riesgo de esta forma. En un día típico en la nueva rutina, Robinson puede pasar 4 horas derribando 20 cocos nuevos para agregar a su reserva, mientras, por supuesto, come los 20 cocos más maduros de la reserva de 100, pero también dedica una 5ª hora cada día a trabajar en el mantenimiento de su bien de capital. De esta manera, después de que hayan pasado 7 días de una semana típica, Robinson habrá realizado 7 horas de trabajo necesarias para restaurar el poste de madera después de que se haya desgastado. En la jerga económica podemos describir lo que Robinson ha hecho. Al consumir menos de sus ingresos diarios, al vivir por debajo de sus capacidades, Robinson ahorró cocos para crear un fondo el cual puede usar para protegerse contra interrupciones repentinas en sus ingresos futuros, como en el caso de enfermedad o tormentas. También puede usar este fondo para invertirlo en la creación de nuevos proyectos para la producción de nuevos bienes de capital. Tercera parte. Los bienes se valoran unidad por unidad. Uno de los avances más importantes en la teoría económica fue descubrir que la gente valora los bienes unidad por unidad, en lugar de comparar clases enteras de bienes entre sí. Usando su jerga económica, los economistas ahora dicen que las personas evalúan los bienes en función de la utilidad marginal. La utilidad marginal es uno de los elementos más importantes de la acción humana. Para entender esto a fondo tenés que ver el primer episodio de esta serie, el link estará en la descripción. Pero en simples palabras, la utilidad marginal no es más que el hecho de que un bien pierde valor a medida de que hay más unidades disponibles de este, es simple oferta y demanda. La ilustración clásica de esta forma de pensar es la llamada paradoja del agua y el diamante. A primera vista parece extraño que el precio del agua sea tan bajo. Muchos restaurantes la sirven gratis, mientras que el precio de los diamantes sea tan alto. Si los economistas piensan que el valor de los bienes está relacionado en última instancia con los humanos que intentan satisfacer sus objetivos subjetivos, ¿cómo es posible que los diamantes sean más valiosos que el agua? Después de todo, no es posible satisfacer demasiadas necesidades si te mueres de sed. A principios de la década de 1870, diferentes economistas idearon de forma independiente la solución a este problema, la cual es
Sí, es cierto que la forma de explicar el valor de un objeto es meterse en la cabeza de la persona que lo valora y comprender sus objetivos. Pero cuando esta persona toma decisiones reales en el mundo real, nunca se enfrenta al escenario de tener toda el agua frente a todos los diamantes del mundo. Si ese escenario llegase a ocurrir, entonces la persona probablemente escogería el agua, porque es más valioso tener un mundo con agua que con diamantes. Pero en la vida cotidiana hay tanta agua disponible que cualquier galón en particular tiene un valor muy bajo. Por el contrario, no hay suficientes diamantes para satisfacer todos los usos que la gente tiene en mente para ellos, como joyería, herramientas, decoración, etc. Es por eso que cualquier diamante en particular sigue siendo bastante valioso. Los economistas en este caso dirían que los diamantes son más escasos que el agua. Este principio de valorar los bienes por unidades individuales se aplica en el mundo de Robinson Crusoe. Por ejemplo, supongamos que una noche Robinson es descuidado y se queda dormido mientras su fogata todavía está echando brasas. El viento lleva una de las brasas al humilde refugio de Robinson, el cual está construido con enredaderas, ramas, hojas y algunas rocas para soporte. Cuando Robinson se despierta, todo el refugio está en llamas. Él se da cuenta de que tiene que salir corriendo antes de que todo se derrumbe sobre él, y él únicamente tiene tiempo para agarrar solo una cosa para rescatar del infierno. Los únicos objetos en el refugio son un coco fresco y un reloj que llevaba puesto en el momento del naufragio. ¿Qué objeto debe elegir para agarrar mientras huye del fuego? Un análisis superficial diría que Robinson debería tomar el coco, asumiendo que el objetivo de evitar morir de hambre es más importante para él que guardar un recuerdo inútil de la civilización. Pero esa respuesta es incorrecta. Ese coco en particular no significará la diferencia entre el hambre y la nutrición. De hecho, Robinson todavía tiene una reserva de 99 cocos más que no están cerca del fuego. En el peor de los casos, todo lo que significa el sacrificio de ese coco en particular es que Robinson tendrá que conformarse con comer solo 19 cocos en un día en particular, en lugar de su ración de 20. De hecho, Robinson puede simplemente decidir trabajar en un día 12 minutos adicionales en algún momento para derribar 21 cocos y reemplazar el que se perdió en el fuego. El principio general es que Robinson evaluará los bienes unidad por unidad. Cuando está decidiendo qué tan valioso es un coco en particular en comparación con un reloj en particular, considera cómo sus objetivos se verán afectados por esos artículos en concreto. Es completamente irrelevante para Robinson que 100 cocos sean más valiosos para él que 100 relojes. Esa no es la decisión a la que él se enfrenta cuando sale corriendo del refugio en llamas. En cambio, tiene que decidir si un coco vale más que un reloj. Y como hemos visto, la pérdida de un coco en particular no es devastadora en lo absoluto. Simplemente significa que Robinson tendrá que comer un poco menos en algún momento o tendrá que trabajar un poco más. Los economistas dirían que, en el margen, la pérdida de un coco es bastante insignificante. Por eso es perfectamente sensato que Robinson agarre el reloj, que valora por razones sentimentales. Finalmente, estamos listos para explicar cómo se comporta realmente Robinson. En pocas palabras, él tomará decisiones para lograr sus objetivos más importantes. En el lenguaje de la economía, Robinson actuará para lograr sus preferencias de más alto rango. Algunos economistas dirían que maximizará su utilidad. Sin embargo, hay una advertencia importante. Cuando Robinson toma una decisión, no puede simplemente considerar los beneficios, ya que los percibe subjetivamente. También debe considerar los costos. El costo de una decisión en particular es el valor que Robinson asigna a la meta más importante que no podrá lograr debido a la decisión. Los economistas suelen recalcar el punto usando el costo de oportunidad a más largo plazo, que definen como el valor subjetivo asignado a la siguiente mejor alternativa que debe sacrificarse debido a una elección. Hasta ahora, en esta lección, hemos estado explicando la naturaleza de las compensaciones a las que se enfrenta Robinson en sus decisiones diarias. Sin darnos cuenta de las conexiones entre sus decisiones, no podríamos entender mucho las decisiones reales de Robinson. Por ejemplo, reconsideremos las acciones de Robinson cuando salió corriendo de la choza en llamas. Dijimos que se enfrentaba a una elección entre agarrar un coco o agarrar un reloj. Pero en realidad hicimos un poco de trampa. Nos acercamos a lo que sabíamos que era la compensación real. En realidad, Robinson tenía todo tipo de opciones a su disposición. En lugar de agarrar el coco o el reloj, podría haber decidido usar sus manos para golpearse en la cara. O podría haber recogido el coco para luego arrojarlo en las llamas. De hecho, dimos por sentado que Robinson querría dejar la cabaña en primer lugar. Ciertamente tenía la opción de comer tranquilamente su último coco antes de desmayarse por la inhalación de humo y morir quemado. Cuando discutimos las acciones de Robinson después de que tontamente dejó que su choza se incendiara, no nos molestamos en considerar todas las tontas posibilidades que acabamos de mencionar. Sabíamos que, ante todo, Robinson elegiría salvar su vida saliendo corriendo de la cabaña, porque suponemos que colocó la autoconservación en un lugar muy alto en su lista de resultados preferidos. Salvar su vida está en un rango mucho más alto que, digamos, dormir unos minutos más.
Y en ese contexto, sabíamos que se enfrentaba a la decisión posterior de agarrar un solo artículo al salir. No nos molestamos en comparar los beneficios de rescatar el reloj con el costo de no poder golpearse en la cara con las dos manos libres. Esa no habría sido una descripción precisa del verdadero costo de su acción, porque la alegría de golpearse en la cara presumiblemente no ocupa un lugar destacado en la lista de preferencias de Robinson. En cambio, cuando tratamos de entender la decisión que Robinson realmente enfrentó, analizamos cuál era la mejor opción, que por lo tanto tendría que sacrificar debido a su decisión de quedarse con el reloj. En nuestra historia, asumimos que la siguiente mejor alternativa para Robinson era agarrar el coco. El economista explicaría la acción de Robinson de esta manera. Robinson decidió que los beneficios de tener el reloj superaban los costos de tener un coco menos. Esto es simplemente usar diferentes palabras para decir las metas que Robinson podía lograr con un reloj y 99 cocos eran más importantes para él que las metas que podía lograr sin reloj y 100 cocos. Las otras decisiones que Robinson toma son más complicadas, pero el principio básico es el mismo. Robinson siempre elige la opción en la que los beneficios superan los costos. Por ejemplo, cuando Robinson decide trabajar una hora extra en un día en particular para recolectar más enredaderas, es porque considera que los beneficios superan los costos. En este caso, los beneficios son, en última instancia, el placer adicional que obtendrá al consumir más cocos en el futuro. Recordemos que Robinson necesita las enredaderas para mantener sus palos en buenas condiciones para derribar cocos. El costo es el valor que Robinson le da a la meta más importante que ahora no podrá lograr. Por ejemplo, supongamos que en su camino para cortar más enredaderas, Robinson ve una pila de enredaderas perfectamente cortadas en el suelo, como resultado de la caída de un rayo extraño. En este caso, Robinson podría decidir disfrutar de una hora extra de ocio. Eso significa que el costo de su decisión original, pasar una hora cortando enredaderas, fue el valor de tener 20 horas de ocio ese día, en lugar de 19. El punto de esta lección es que todas las acciones de Robinson están guiadas por sus expectativas, es decir, sus predicciones sobre el futuro. Cuando Robinson toma una decisión en particular, en realidad está eligiendo el resultado que espera que proporcione más beneficios que costos. Él muy bien podría estar equivocado. Por ejemplo, Robinson podría pasar varias semanas recolectando ramas y otros materiales para construir una balsa. Él cree que podría usarla para escapar a alta mar, donde espera que alguien lo rescate. Los beneficios de esta pequeña oportunidad de escapar son más importantes para Robinson que el ocio al que él está renunciando durante la construcción de la balsa. Sin embargo, después de muchos intentos, Robinson se da cuenta de que el océano no le permitirá escapar de la isla en su balsa. Desafortunadamente, no puede encontrar nada en su isla que pueda servir como una gran vela. Se da cuenta con mucha tristeza que sus esfuerzos en construir la balsa fueron una completa pérdida de tiempo. O más exactamente, una completa pérdida de tiempo libre, tiempo que podría haber usado en otros proyectos. A pesar del error de Robinson, como economistas, todavía explicamos sus elecciones originales diciendo que Robinson consideraba que los beneficios de salir al mar eran mayores que el costo de muchas horas de ocio. Aunque esta no era la verdadera compensación involucrada, Robinson creía que lo era, y en última instancia, son sus creencias y preferencias las que guían sus decisiones.